El proceso desde el 96 hasta el 2010 va siendo un proceso de desarrollo donde hay un incremento de presupuestos por el modelo autonómico que va permitiendo desarrollar servicios, ampliar prestaciones, completar. Por lo tanto, el espíritu de la ley va sosteniéndose. Pero cuando aparece la crisis financiera, eso va a tener un topetazo muy grande. Y entonces cada comunidad autónoma va a responder como mejor puede. Y ahí empieza a haber diferencias importantes. Pero un poco antes, también, ya en el año 97, va a aparecer esa ley 1697 que vamos a comentar después, la ley 1597. Entonces ahí ya aparece una presión muy fuerte que se expresa en esa ley, pero que viene de antes, y también lo has comentado, Marisa, aparece con el informe de abril, eso ya es del año 91. Eso está expresando la tendencia neoliberal que hay en el debate público. Lo público no funciona, los funcionarios no trabajan, hacen como que trabajan y hacen como que les pagan. Ese tipo de chiste muy fácil, ¿no? sobre que la función pública no es eficaz, sobre que es mucho más eficiente la gestión privada. Eso empieza antes. Habla de todo el tema de Inglaterra con Thatcher, todos esos procesos, ¿verdad? Aquí, pues, lo vamos viendo también. En esos años del gobierno PSOE, que yo también viví, pues veo cómo hay ese debate, que se frena el informe de abril, pero que queda ahí, digamos, siembra, digamos, las dudas. Se frena porque quería aumentar los copagos y hay una movilización importante, pero si no comete ese error hubiera avanzado más en la privatización. Por tanto, hay un problema que yo creo que tiene la ley de sanidad en su estructura, y por eso creo que hemos de renovarla o reforzarla, y es que no tiene un modelo de gestión directa para toda la extensión de nuestro territorio nacional, ¿no? Cada comunidad autónoma puede caminar por una dirección u otra, y la estructura del ministerio no tiene fuerza para poder, digamos, orientar y marcar ese terreno. Se ha debilitado mucho. Al principio, la inercia del INSABI le daba mucha fuerza, hasta el año 2002, que se transfieren las últimas 10 comunidades, pero a partir de ahí pierde capacidad de referencia. Y eso hay que recuperarlo. Entonces, cuando impacta la financiación 2010 y la pérdida de capacidad del Ministerio para coordinar y cohesionar, empieza a diluirse lo que ha sido ese proceso de reforma, y es lo que estamos ahora viviendo. No sé qué te deja ella, ¿no? No, pero que no importa. Bueno, a ver, algunas cosas siguiendo lo que está planteando Fernando. Vamos a ver, quería transmitiros que la elaboración de la ley, hasta que se publica la Ley General de Sanidad, esos debates de los que había antes Pedro Sabango, apoyo de Lluc, por supuesto, pero promovió un modo de elaboración de la ley que significó la participación de muchos profesionales de muy diferentes escenarios y también de movimiento ciudadano. Fue algo verdaderamente singularísimo, ¿no? Que generó, yo diría, unas bases de conocimiento compartido, unas bases de un consenso, entre comillas, natural, por todo ese trabajo previo intensísimo, muy difícil, porque Fernando ha señalado muy bien las enormes resistencias tremendas para la redacción incluso de la ley, no digamos su aprobación, ¿no? Yo recuerdo incluso debates en donde Alianza Popular entonces y el Partido Popular estaban hablando de la imposibilidad de
de la financiación de lo que se estaba planteando, ¿no? Cosa que por otra parte ya les había ocurrido a los británicos, ya se habían enfrentado a ese debate en la segunda mitad de los 40 sobre que no iba a ser posible el mantener el Servicio Nacional de Salud británico, ¿no? Ahora, Fernando señala una cuestión que a mí me parece que es, bueno, ha señalado muchas cosas muy importantes, pero querría parar un momentito sobre, decía, claro, tanto la redacción de la ley se estaba, la ley se estaba elaborando y además, cuando se publica naturalmente también, es un momento en donde se están produciendo las transferencias a las comunidades autónomas. Yo creo que ahí Lluc fue muy sensible a lo que eran, él era catalán y él era muy sensible a la cuestión de las transferencias de Cataluña y en general para el país. El hecho es que las comunidades autónomas que eran responsables de gestión, pero en tiempos distintos, porque si recordáis, algunos de los que estáis aquí vais a recordar las transferencias que se hacían por la vía rápida y por la vía lenta. De manera que había una asimetría entre unas y otras, que a su vez conllevaban también tensiones políticas y entre la población y entre los profesionales. Porque, qué sé yo, tú que lo conoces muy bien, Castilla-La Mancha, que iba por la vía lenta, ¿no? Para no poner Madrid, vaya, ¿no? Que iba por la vía lenta, o me da lo mismo, Asturias, ¿no? Naturalmente, los alcances en cuanto al desarrollo de su organización y prestaciones sanitarias a su población eran muy distintos. Y eso conllevaba sus tensiones internas entre, yo recuerdo que habría otros, pero yo recuerdo entre los grupos profesionales, ¿no? Además, otro elemento que yo querría poner sobre el tapete que tú has mencionado es que el año 1986, claro, para nosotros, el año 1986, pues es la continuidad. Estábamos, bueno, pues nada, casi no había terminado casi la transición, ¿no? Pero en realidad en Europa ya se estaba produciendo todo el movimiento de cuestionamiento del estado de bienestar y se estaba produciendo con ataques directos a las grandes realizaciones del estado de bienestar, y desde luego una de ellas sin duda era la sanidad. De hecho, los ataques que sufrió el Servicio Nacional de Salud británico fueron de tal calibre que aún hoy yo diría que no se ha recuperado. O sea que alerta con los ataques, porque eso después cuesta mucho volver a ponerlo en pie. Pero además en las comunidades autónomas, además de esas diferencias temporales que os planteaba, había también diferencias de modelos. Yo recuerdo que en Cataluña muy pronto empezaron a situarse en acuerdos privatizadores, prestación de servicios a empresas sanitarias, cosa que en otros lugares no se hacía. Me acuerdo incluso que se hablaba del modelo catalán. Incluso se hablaba del modelo catalán como algo estupendo, porque daba agilidad, quiero decir, profesionales que participaban de la apuesta por el sistema nacional de salud. Quiero decir con esto, no se trata de entrar ahora en eso, que ya había, ¿no?, además de los marcos normativos que ha señalado Fernando, de las propias reticencias y oposiciones durísimas por parte de la derecha de este país y del empresariado en relación a la creación del Sistema Nacional de Salud, había toda esta cantidad de elementos que, por decirlo así, generaban un marco de
de cierta inestabilidad y dificultad para el asentamiento firme del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Cuestiones como que la financiación fuera pública se aceptó fácilmente y rápidamente para todas las comunidades autónomas según iban llegándole las competencias, etcétera, ¿no? Pero yo diría que, por ejemplo, el que a fecha de hoy todavía se haya mantenido, que no sea finalista, está bien que hubo sus razones, vamos a decir, de inmediatez política, pero que eso se haya mantenido, yo creo que habla de esas dificultades, ¿no? Que al final, tú decías con mucha razón, y además lo conoces muy bien, el ministerio fue perdiendo, ¿no? Pero en realidad no es que perdiera competencias, en realidad es que no las ponía en marcha. Y eso, sencillamente, ha sido una especie de abandono progresivo en donde el ministerio queda... ¿Cómo es posible que salga una cartera de... Bueno, lo tocaremos después, pero bueno, ya adelanto un poco. Cosas como que, ¿cómo es posible que la cartera de servicios básica del Sistema Nacional de Salud, la alta inspección no verifique que se cumple? Que se cumpla. ¿Cómo es posible? ¿Por qué es posible? Porque el ministerio no entra, ¿no? Es decir, el ministerio ha ido entrando en un deterioro que es también funcional en cuanto a abandono de funciones, ¿no? De responsabilidades que favorecen el que a fecha de hoy yo creo que es muy fácil hablar, y a eso apunta una cuestión central que Fernando, ¿no? La importancia de la cohesión. Es importantísima la cohesión del Sistema Nacional de Salud y se nos está desmembrando, ¿no? ¿Y por qué digo que se está desmembrando? Porque tenemos 17 servicios de salud según la comunidad autónoma de que se trate. Y esto es algo que fragiliza el Sistema Nacional de Salud, que establece diferencias entre los ciudadanos. Porque si hablábamos de un derecho para el acceso a condiciones básicas de igualdad, se están introduciendo, y no de ahora, de hace años, pero no se corrigen, elementos que apuntan a la desigualdad. Y la desigualdad a veces grave. Y no se controla, por lo tanto no se corrige, digo desde el ministerio. ¿Qué pasa? Que como eso se ha ido estableciendo como algo normalizado dentro de lo que es la política general de los partidos, pasa a ser inadvertido. Es como que no ocurre lo que ocurre. Si uno no ve, ¿no? Pues entonces no se alerta, ¿no? Si uno puede matar con un dron, seguramente sufre menos culpa que si mata directamente. Me refiero a un soldado, ¿no? Porque puede sentir culpa. Cosa que si es con un dron, igual pone un puntito en el PC, en un programa. A ver, no digo que no llegue, pero puede ser que no sea lo mismo, ¿no? Salvando la risa, ya sé que es un extremo, pero estoy hablando de que cuando las cosas no se perciben, se naturalizan. Entonces pasan a no verse, incluso a no existir. Y esta alerta es muy importante, porque yo diría, como reforzándome un poco en línea con lo que decía Fernando, ¿no? Necesitamos que el Ministerio de Sanidad, necesitamos desde luego ahora, pero desde hace muchos años, que el Ministerio tome unas cartas en el asunto importantísimas que no hace globalmente. Que luego hay diferencias, por supuesto que hay diferencias, pero basta de que sea un ministerio florero, basta, se acabó. Necesitamos un ministerio que en serio apueste por algo que vertebra a todo el país, y necesitamos que lo vertebre y que sea una garantía para la equidad de todos y para la igualdad en condiciones, no unos más y otros menos, dependiendo de dónde vive. Pues mira, resulta que no, o no tanto, no hasta este extremo, porque
se ha producido a mi juicio un abandono de la gestión. No es que la gestión es de las comunidades autónomas, sí, pero yo les doy el dinero y puedo verificar si lo están gastando en qué. Uno, dos, puedo verificar si se cumple la cartera de servicios o no. Cosas así y muchas más. Muy bien. Muy clarificador, muy claro, para que lo entendamos todos. Pues vamos a continuar. Nosotras hemos valorado muy positivamente la innovadora fórmula que trajo esta ley para elaborar el sistema sanitario público. Pero nos preguntamos, ¿por qué los artículos 66, 67, 90 al 93, que aparecen en la Ley General de Sanidad, ya que abren la puerta a la privatización de la sanidad pública, esa que pagamos con nuestros impuestos directos? Esta es la cuestión que hablábamos de la gestión directa en nuestro Sistema Nacional de Salud versus gestión concertada. El punto de partida, como antes comentábamos, es un sistema donde había beneficencia y centros, hospitales universitarios, los hospitales clínicos, que eran públicos, y luego clínicas privadas que la Seguridad Social empieza a concertar mientras va haciendo la red pública. Claro, la ventaja que tiene cuando llegamos a la Ley de Sanidad es que el INP, el Instituto Nacional de Previsión, antes, en época predemocrática, ha creado esa infraestructura muy importante en toda España, de profesionales que llamamos estatutarios en centros de gestión del INSAL, del INP y luego del INSAL. Eso permite que en la Ley General de Sanidad apueste por una gestión mayoritariamente pública, pero seguía habiendo una parte concertada. Y antes Begoña subrayaba en Cataluña. En Cataluña el 50% era concertado y sigue siéndolo. Es donde más actividad concertada hay. ¿Por qué? Porque al ser una región más rica habían desarrollado hospitales de mayor nivel. En el resto de España, desde siglo XIX y siglo XX hasta en la época del desarrollo de la Ley de Sanidad, la sanidad privada era muy enclenque. Eran sanatorios muy débiles, muy flojos, con alguna excepción puntual, pero muy flojos. La Clínica de Navarra, la Concha, muy pocas, instituciones eran potentes y eran más pequeñitas. Yo recuerdo aquí en Madrid, pues la Milagrosa, o SEARS, o la Beata, o la Orden de San Francisco, en fin, clínicas de tamaño pequeño, tamaño medio. Y por lo tanto en Cataluña había más estructura y deciden no desarrollar infraestructura pública. Claro, al hacer la ley, esto había que tenerlo en cuenta. Ya hemos dicho que incluso se había transferido ya el INSAL a Cataluña y defendían que hubiera una parte en la ley que reconociera la gestión concertada. La otra, baza que había que jugar era la que apuntaba antes Begoña, la gestión del sistema. Es decir, podíamos tener una posibilidad en la ley de que hubiera una gestión concertada, porque era la realidad, pero limitarla, como apunta la ley, a que fuera siempre que se hubiera agotado, optimizado el recurso público y siempre que fuera preferencia de entidades sin ánimo de lucro. Pero, como antes apuntaba Begoña, al tener el Ministerio una estructura muy débil, cuando se aprueba la ley, no tiene capacidad para verificar que eso está siendo así. No tiene capacidad para decir, oiga, ese concierto no se debe hacer porque usted no está aprovechando al máximo los recursos públicos. Están funcionando en España en general, a día de hoy, los hospitales públicos en general solamente por la mañana y luego las urgencias. Pero podía haber actividad por la tarde, podía haber actividad mucho más potente y en algunos sitios se puso en marcha. En Castilla-La Mancha, en una de las épocas en la que yo tuve alguna responsabilidad, se funcionaba. Por tanto, hace falta menos conciertos, se puede reducir hasta llegar a cero o cerca de cero. Por tanto, hay dos elementos. Uno, el jurídico, que es el que
hay que intentar limitar al máximo o totalmente la presencia de recursos privados con ánimo de lucro, sobre todo, luego lo veremos, el tema de concesiones, pero en todo caso. ¿Por qué? Porque el ánimo de lucro, cuando es entidades pequeñas, puedes tú, desde el INSALU o desde la consejería, negociar de fuerte a débil, pero cuando te viene un Quirónsalud, Fresenius, cuyos accionistas principales son BlackRock o Fidelity o Vanguard, que son grandes gestores de fondos de inversión que manejan 10 billones de dólares al año, claro, ahí el ministerio o la comunidad autónoma es mucho más pequeñita, la relación de fuerzas ha cambiado, y entonces necesitamos cerrar esa puerta lo máximo posible. Hoy la ministra anunciaba una ley, vamos a ver cómo se desarrolla, pero una ley que pretende cerrar esa puerta, vamos a ver si es así, ojalá. Y por otro lado, darle más fuerza al ministerio. En el debate de la ley de sanidad, Pedro Sabando acaba dimitiendo antes de que se apruebe la ley. Pedro Sabando, que era el que la impulsaba. ¿Por qué? Porque él defendía un Servicio Nacional de Salud, una estructura que tuviera fuerza para poder, respetando las transferencias a las comunidades, para poder supervisar, inspeccionar, ver que se cumple la cartera, ver que esa financiación sanitaria que se te ha dado va para sanidad y no va para otra función, y va para sanidad de manera eficiente y no de manera despilfarrada, ¿no? Por tanto, claro que había una necesidad de un Servicio Nacional de Salud, pero Lluc entendió que no era posible, que nuestro estado de autonomías no permitía tener una estructura central, que no lo iban a aceptar Cataluña, País Vasco, otras comunidades autónomas, y por lo tanto apuesta por el Sistema Nacional de Salud, más débil en la coordinación, pero sí con competencias, sí con alta inspección, sí con un plan integrado de salud que nunca se desarrolló. Por tanto, sí que había algunos elementos en la propia ley que tampoco se desarrollaron, y yo creo que hoy día, a día de hoy, necesitarían reforzarse con un cambio de la ley que le dé más el perfil de Servicio Nacional de Salud. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo en lo que él está planteando. Ahora, quería leer, según te iba oyendo, se me venían a la cabeza también cómo, claro, bueno, en primer lugar, antes de lo que se me venía a la cabeza, las privatizaciones tienen su origen, como señalas muy bien, ¿no?, en algo que ya existía. La cuestión es que eso que existía se desarrolla más y se le da una carta de naturaleza, y una carta de naturaleza, como antes mencioné, como de excelencia. Incluso, decía antes del modelo catalán, se le da carta de excelencia, ¿no? Y lo que estaba detrás era, a mi modo de ver, una cuestión que trascendía con mucho el mantenimiento de aquellos orígenes. Estaba en juego desarrollos de intereses que se ponían en acción y creaban redes de intereses de muy difícil desmontaje una vez que se establecen. Es verdad que hoy, además, tenemos esta situación, porque claro, el Estado, los Estados y particularmente los Estados europeos, donde se ha hecho algún desarrollo del Sistema Nacional de Salud, educación pública, etcétera, ¿no?, a ojos del neoliberalismo se convirtieron en fuente de negocio. De manera que, si ya está la puerta abierta, ¿no?, y ya hay redes de intereses, la entrada de grandes capitales con grandes intereses que se dedican a otras cosas, pero donde esto es fuente de negocio, ¿no? No lo llamaban fuente de negocio, ¿cómo lo llamaban? Bueno, oportunidad, sí, pero sí, bueno, es la misma idea. Perdón, bueno, pues claro, entran ¿cómo? Sin control corrector, porque lo particular es que, como el Sistema Nacional de Salud no está
vertebrado y seguido desde el Ministerio con las funciones que antes mencionaba Fernando. Cada comunidad autónoma gestiona ahí, pues dando más o menos cancha a esta cuestión, incluso alguna, como en tu época en Castilla y León, ninguna, tratando de cerrar al máximo. ¿Qué pasó? Eras único en todo el país, Castilla-La Mancha. Hacíais unas cosas rarísimas. Es verdad, ¿no? Es verdad, era algo dificilísimo hacer eso en Castilla-La Mancha. En el resto era sencillamente que eso, pues algo así como que no había que hacerlo. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Si ya se ofrece a la población, pues ¿para qué? Porque con eso se rompen cosas tan esenciales que marca la Ley General de Sanidad y por las que apostamos, pero Pedro Sabando impulsaba tanto, ¿no? La importancia de la vertebración del sistema en la atención primaria. Claro, si tú te encuentras en centros privados que van y hacen su trabajo, que lo harán correctísimamente, pero donde no tienen una perspectiva de territorio, de interdisciplinaridad, de comunidad dentro de esta familia que vive aquí y que está en mi zona básica de salud, y yo soy pediatra, qué sé yo, y este padre está en paro, la mujer, ¿en qué trabaja? ¿Cómo está siendo vivido esto por parte de los hijos? ¿Se está trayendo qué tipo de problemas? Y este niño que antes no tenía tantas amigdalitis, tantas anginas de repetición, tantas infecciones, y ahora está con Si tú empiezas a saber y tienes oportunidad de hablar con el profesor o con la profesora del colegio, y tienes oportunidad de hablar con el padre o la madre, y tienes oportunidad de entrar en el club de fútbol del colegio a ver este niño qué le pasa, que le pegan más, no es lo mismo que no tener la oportunidad. Es un concepto distinto de cómo se concibe la salud. No digo que el pediatra que está en privado en su clínica no hace un buen trabajo técnico, sí, digo que es distinto, que es una concepción de lo que significa trabajar en salud de otro orden. Y por lo tanto, lo que nos estamos perdiendo cuando estamos con los temas de privatización es que cuestiones de modelo, que no quiero que se entienda modelo como un corsé rígido que nos impide movernos, sino todo lo contrario, que nos permite pensar y ejercer de otra manera, y de otra manera menos atomizada. Me voy a permitir apuntar, aunque lo toquemos luego con un poco más de precisión. Os he dicho antes que me interesaban mucho los equipos, ¿no? Yo creo que entre los profesionales sanitarios hoy del sistema público de salud, en muchos sectores, y en salud mental desde luego, porque esto lo conozco bien, hay algo de lo que no se habla, que yo diría que no se ve, y que es que hay un sufrimiento, incluso los propios profesionales, ¿no? Sufrimiento enorme. ¿Por qué? Porque hay una atomización, los equipos no funcionan, cada uno está en su consulta cerrado el número de consultas que tiene que atender, y en cuanto termine me voy, ¿no? Las reuniones de equipo se acabaron, sesiones clínicas no existen, sesiones de presentación de casos, etc. Son excepción, existen, pero son excepciones. No es generalizado. Sin embargo, está establecido y está normativizado que los profesionales del Sistema Nacional de Salud van a formarse regularmente y tienen un tiempo dedicado a ello. Y sí, a veces hacen un curso, a veces se van a un máster, o a veces hacen... Pero estoy hablando de otra cosa. Es espacios de vertebración para los equipos, donde uno no está solo. Uno discute el caso con el compañero, con los compañeros, se hace una reflexión compartida, y esto que nos estábamos planteando hacer en esta escuela no está funcionando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos? Todo eso se ha perdido. No se ha perdido en todos los sitios, pero se ha perdido masivamente respecto